Bueno, entonces ya voy a compartir la pantalla y ya estamos grabando. Continuamos con la sesión de hoy de la asignatura Macroeconomía Intermedia. Hoy día tenemos 4 horas de clase. Vamos a trabajar los aspectos que nos corresponden y vamos a tener una pequeña actividad respecto a la materia que estamos cursando, ¿no? Donde vamos a aplicar los distintos conceptos que hemos venido trabajando durante la semana. Seguimos nosotros en la unidad 1, en donde estamos estudiando los aspectos del dinero y el modelo ISLM en una economía cerrada. Seguimos estudiando estos aspectos importantes en la formación de los economistas. El objetivo, conocer la importancia de lo que es de la política fiscal y la política monetaria en la economía. Y ya les había dicho de que esto del dinero y monero y se lee, uno dice, bueno, ¿cómo es que se relaciona estos aspectos? Bueno, es simple, la parte del dinero y la parte de lo que pasa con las curvas IS y lo que pasa con las curvas LM está muy ligada a las situaciones de opciones de política que tiene el gobierno. Ya vamos a ir profundizando esos temas el día de hoy. Para los aspectos generales, los temas principales que vamos a trabajar corresponden al equilibrio conjunto de la economía, lo que es la determinación de las tasas de interés y la renta de equilibrio. Corresponden estos aspectos. El objetivo de esto es aprender la importancia de la política fiscal y monetaria en la economía. Entonces, estos son los aspectos claves que nosotros tenemos que aprender. En los textos guías ustedes van a encontrar toda esta información dentro de los libros que ustedes ya en estos momentos ya los poseen, que es el libro de macroeconomía de Doruch y el libro de Sachs y Larraín. También un poco se ha encontrado, se ha sacado del libro de Blanchard. Es el texto, si bien es cierto, no está dentro del sílabus, también solo está como actividad, un libro de apoyo complementario a los temas que estamos estudiando. Entonces ya habíamos conversado un poco acerca de lo que era la curva IS, lo que era la curva IS y lo que era la curva LM. Voy a hacer de todas maneras, eh, vamos a ver qué tan, eh, qué tan afianzado ha quedado estas definiciones de lo que es la curva IS. A ver, vamos a hacer a dedocracia o alzando la mano. Nadie alza la mano, entonces vamos a hacer a dedocracia para ver qué es la curva IS. A ver, por ahí, Eric. A ver, Eric, tienes la palabra. ¿Qué has entendido lo que es la curva IS? Lo que yo entendí de la curva de la curva IS son de que depende mucho de lo que es la combinación de los ingresos y de la producción, si mal no recuerdo. ¿Ya? Esta también llega a derivarse de llega a derivar de esta dimensión que depende de las tasas de interés Correcto. y, y que las decisiones se influirán en el cambio de la tasa de interés, si mal no recuerdo también. Correcto. Muy bien. Y estás en lo correcto, Eric. Felicito que estás al tanto y sobre eso. Eh, Vamos a escuchar ahora a la señorita Verónica. Verónica, tienes la palabra. Buenos días. Lo que es sobre la curva IS, yo tengo entendido que es la relación entre la tasa de interés y la renta en el mercado de bienes y servicios. Correcto. Ya, también entendí que la tasa es la que va a variar. Cuando la tasa va a incrementar, la renta va a disminuir. Y si la tasa de interés disminuye, la renta va a aumentar. Correcto. Entonces, analizamos esos aspectos, ¿no? De
de lo que es la inversión por ahí, démosle la palabra a la señorita Ortiz. Ortiz, ¿no? Sí, Vargas Ortiz. Ya, señorita Vargas. Yo tengo que la curva IS es la combinación de tasas de interés y niveles de producción, tales que el gasto es planeado es igual al ingreso. También tengo que la curva IS se deriva de la inversión que depende de la tasa de interés. Correcto. Correcto, Fernanda. Muchas gracias, Fernanda. Se nota que están empeñosos. Efectivamente, la curva IS nos va a mostrar las combinaciones de la tasa de interés y los niveles de producción, de tal manera que el gasto planeado va a ser igual al ingreso planeado. Algo que es importante reforzar a las definiciones que hemos estado estudiando es que esta curva IS nace de un equilibrio, ¿sí? ¿Cuáles son esos equilibrios de los que nacen? Ya sabemos que analizan estas relaciones, ¿no? Analizan la relación de lo que está pasando con la tasa de interés, analizan la relación de lo que está pasando en la inversión. Acuérdense que sacábamos la curva respecto a la demanda agregada, y en la demanda agregada, perdón, ya, disculpen. Y en la demanda agregada, nosotros lo que hacíamos es recomponíamos la función y trabajábamos la forma funcional de la demanda agregada como una expresión que depende de la tasa de interés. Eso nosotros habíamos realizado y generábamos un equilibrio. Y a partir de estos equilibrios es que se generaba la curva IS, que nacía en su relación de la tasa de interés con respecto a la producción. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que se analizaba en este caso? ¿Quién nos puede comentar? Sería la oferta agregada y la demanda agregada, ¿no? De un equilibrio que va entre la oferta agregada y la demanda agregada. Sí, en cierta manera por allí va la cosa, pero ¿alguna otra opinión? ¿No sería la demanda agregada con los niveles de producción y la tasa de interés? ¿O no? Ya, sí. Nacen de esos equilibrios, de lo que es la demanda agregada con respecto a los niveles de producción. Cómo se equilibran respecto a la tasa de interés. Correcto, Eric. Ese es el equilibrio en el cual nace la curva IS. Acuérdense que la curva IS recoge esas combinaciones. Entonces, están en equilibrio justamente la demanda agregada se encuentra en equilibrio con los niveles de producción. Entonces, en un equilibrio, en un punto estable, donde se encuentran estos puntos, tenemos que va a ser la forma funcional que va a iniciar. En el siguiente periodo, cómo se mantiene, ha evolucionado, ha crecido, ha bajado, entonces todo eso se va a ir viendo reflejado a través de la curva IS. Por eso es que nosotros mencionamos que la curva IS estudia o muestra combinaciones, ¿sí? Es una forma funcional que analiza las combinaciones entre las tasas de interés y los niveles de producción, ¿sí? Partiendo de un equilibrio básico. Por eso es que cuando nosotros, no, me estoy confundiendo lo del otro curso. Aquí hay un equilibrio, vamos a ver que hay un equilibrio básico. Ya vamos a hacer una actividad justamente reforzando estos conceptos que estamos estudiando. Entonces seguimos. La curva IS ya sabemos que se deriva básicamente de la inversión que depende de la tasa de interés, ¿no? Esto ya lo demostramos cuando realizamos el cálculo de la ecuación del PIC. Teníamos que el PIC es igual al consumo, es igual a lo que es la inversión, a más la inversión, consumo más la inversión, más lo que es el gasto y lo que son las exportaciones netas, ¿no? Como tenemos que las exportaciones netas, para este caso van a ser igual 0 debido a una economía cerrada, vamos a tener entonces que la demanda agregada va a estar en función del consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Entonces, sabemos que la relación del consumo es una expresión funcional que va a depender principalmente de lo que es
la tasa tributaria, tenemos que la inversión va a depender directamente de lo que pase con las tasas de interés. Entonces, vamos a trabajar el efecto de la tasa tributaria como un elemento exógeno, como un elemento que no tenemos control y solamente nos manejamos con lo que es la tasa de interés. Entonces, reordenamos la ecuación en función de la tasa de interés con respecto a los niveles de producción, es decir, la tasa de interés, la I, la ponemos como una variable, y la Y, que son los niveles de producción, también la ponemos como una variable, y todos los demás elementos se vuelven constantes, es decir, números. Entonces, de ahí lo único que hacemos es, derivamos la ecuación, y con esa ecuación obtenemos ya nosotros lo que es la forma funcional de la inversión, pero expresada en términos de la tasa de interés. Y ahí van a darse cuenta que pudieron observar, si fueron un poquito observadores, detallistas, de que la función de la demanda aparentemente tiene pendiente positiva. Esta gráfica de aquí, aparentemente tiene una pendiente positiva, ¿no? Entonces, pero no es que tiene pendiente positiva, sino es que es una relación que nosotros estamos analizando los niveles o sea, lo que es la relación de la tasa de interés. Esto no es esto de aquí son los factores productivos respecto a la tasa de interés, y aquí tenemos los factores productivos respecto a los niveles de inversión, ¿no? Entonces aquí teníamos esta forma funcional que estábamos estudiando. En esta forma funcional, para un nivel de producción dado, ¿sí? Para decir si se van a producir 1.000.000 de unidades dentro de la economía, se va a generar un nivel de producción estable, ¿no? Y bajo ese nivel de producción dado, vamos a tener que dentro de la economía va a establecerse una tasa de interés para esa cantidad de demanda que se está produciendo a nivel nacional y la cantidad de bienes y servicios que se está produciendo. Entonces, para ese punto en específico de producción nacional, vamos a tener que se va a generar una tasa de interés específicamente. Y esa tasa de interés es la que recoge el efecto de la curva IS. Vamos a tener aquí un nivel de interés específico. ¿Qué sucede si la producción aumenta por cualquiera que sea de los factores que tengan, ¿no? Hay un aumento de la producción. Entonces, si tenemos un aumento de la producción, no sé, derivado por cualquier escenario, lo que vamos a tener es que el Producto Interno Bruto, obviamente, se va a desarrollar, va a crecer, en los niveles de PIB van a crecer. Entonces, vamos a encontrarnos en un nuevo equilibrio, en un nuevo equilibrio que sería el punto 2. Entonces, para este nuevo equilibrio, vamos a tener nosotros que nos vamos a encontrar en una nueva tasa de interés. O sea, obviamente las condiciones de las tasas no van a ser lo mismo. Si ustedes van al banco, perdón, ya, listo. Si ustedes van al banco, van a darse cuenta que si usted se presenta como una persona que posee un ingreso estable, que posee bienes, que usted tiene una renta fija que les permite solventar pagos, deudas y además de eso tener un ahorro, un excedente, y le van a prestar al banco, más que seguro ustedes van a tener, van a encontrar que el banco tiene la disposición de darles el crédito. En cambio, que si ustedes van al banco y de repente tienen problemas de deudas, que resulta que en otros lados no están ustedes atrasados con sus pagos, tienen problemas de ventas, no sé, están un poquito, no están con un muy buen evolución económica. Entonces, el banco lo más seguro es que si es que le da el crédito, les va a pedir muchas más garantías y hoy le va a cobrar una tasa de interés un poquito más alta. Entonces, eso es lo mismo ocurre con los niveles de producción. Entonces, la tasa de interés va a variar, perdón. Entonces, aquí ocurre algo similar, ¿no? Entonces, vemos de que estas combinaciones de los niveles de producción que se analizan respecto a la tasa de interés es lo que recoge la curva IS.
y tiene una pendiente negativa, obviamente, porque cuando los niveles de producción son más bajos, la tasa de interés va a ser más alta. Visto desde la tasa de interés, ¿qué pasó? Se salió. Creo que me equivoqué al momento de teclear. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos que la tasa de interés, si hay un incremento de la tasa de interés, lo más probable es que los niveles de producción se van a ver desestimulados y van a caer. En cambio, cuando la tasa de interés baja, lo que va a ocurrir es lo contrario, que los niveles de producción van a subir, ¿no? Obviamente recuerden que esto es una postura de tipo keynesiano principalmente, ¿sí? Recuerden que Keynes sostenía que dentro de la economía todo se maneja a niveles nominales, ¿sí? Acuérdense cuando ustedes estudiaban en Introducción a la macroeconomía, o Principios de la macroeconomía, no recuerdo cómo se llama la materia, entonces cuando ustedes estudiaban esa asignatura, veían de que Keynes decía de que cuando hay una política económica dentro de una economía, cuando el gobierno interviene de alguna manera, los salarios reales se van a ajustar, pero se van a ir ajustando paulatinamente. Su efecto puede tomar semanas, puede tomar meses, o periodos un poquito más largos. Entonces, y eso hacía que la forma funcional de la oferta-demanda, de la oferta agregada, perdón, vaya a comportarse de una manera de tipo con pendiente positiva, algo más inclinado. Mientras más lento era el efecto de los ajustes macroeconómicos, más elástica iba a ser la forma funcional. En cambio, los economistas clásicos, ellos mantenían, no, eso no es así, sino que los niveles de precios, los niveles de salarios, todos los niveles productivos se ajustan inmediatamente. Su ajuste es muy automático, es muy inmediato. Entonces, por lo tanto, el efecto no se va a percibir. El efecto se va a dar inmediatamente. Entonces, y vamos a tener que la oferta agregada, esta oferta de aquí, ya no va a ser este punto, ¿no? Ya no va a ser de esta manera la oferta agregada, sino que la oferta agregada va a ser una línea así. La voy a dibujar para que ustedes lo puedan observar de alguna manera. A ver, aquí creo que aquí está, perdón. O sea, de acuerdo a los economistas clásicos, sería así. Tendría este comportamiento la curva, la demanda agregada, ¿no? Lo que sería la oferta agregada, tendría este comportamiento. Y los efectos se van a mover, ya tenemos lo que se reflejaría, de acuerdo a los economistas clásicos, son shocks o impactos que afecten directamente a los niveles de producción que haría que se desplace esta curva, ¿no? Entonces, ahí bajo ese concepto, ya lo que es la forma funcional de la curva IS ya no tendría sentido. Ya recuerden que este muestra las combinaciones y aquí siempre sería el mismo nivel, ¿sí? Sería el mismo nivel. Ya que esto va subiendo, sería aquí un punto, aquí otro punto y prácticamente variarían, esta forma funcional tendría otro comportamiento. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer los cálculos, ya que nosotros tendríamos que esto sería aquí una línea también. ¿Sí? Ya que no hay un efecto en la tasa de interés, ya que simplemente no hay perturbación en los factores macroeconómicos directos, y esto tendremos una línea recta, no se vería. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto a lo que hay que tener en cuenta, a lo que corresponde a esta curva IS. ¿Ya? Ahí estábamos viendo, entonces, recuerden, la curva IS se deriva de la inversión, que depende de la tasa de interés, y de la demanda, de la función de la demanda, de inversión, en identidad con la demanda agregada, ¿no? ¿Sí? Que es básicamente estos dos aspectos. Esto es demanda y esto es oferta, ¿sí? Aquí recuerden que tenemos esta postura dependiente positiva. Yo me acuerdo que también cuando fui estudiante,
Y esto no lo entendía muy bien. Yo decía, ¿por qué es que si es demanda, por qué tiene pendiente positiva? Porque uno cuando estudia de cierta manera se vuelve un poco pragmático, y cuando no comprende bien, en realidad como que se bloquea. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser esto positivo? Y no visualizaba, esto ya después lo entendí, después de que pasó la lección, ahí lo entendí. Me acuerdo que esa lección me fue bien mal, porque no pude interpretar lo que decía, me lo aprendía de memoria. Entonces, al momento que me lo aprendía de memoria, unas cosas decía bien, otras cosas decía mal, y el análisis no era un análisis correcto. Me acuerdo tanto que el profesor con el que yo tenía la materia era una persona, no me acuerdo el nombre, que llegó a ser ministro de Economía, llegó a ocupar un ministerio. Entonces, él me dijo, me acuerdo tanto que me mencionaba, de que las expresiones que yo les hacía eran las expresiones de un, de un simple periodista, así me acuerdo tanto que me dijo, así, yo te acepto que tú me hagas esas comparaciones burdas, así me dijo, me acuerdo. Si tú estuvieses estudiando para periodista, si aspiraras a ser un simple periodista, pero para ser un economista no te acepto esas declaraciones, o sea, lo que yo había expresado en la evaluación. Me dijo de esa manera. Entonces, ahí fue que yo me puse a profundizar más en la materia, porque obviamente no quería perder la asignatura, porque estaba becado. Entonces, imagínense lo que era perder una beca, para los que saben lo que es tener una beca. Entonces, no quería perder eso y me puse prácticamente a leer los libros como nunca en la vida había visto, me había puesto a estudiar. Entonces, para entender. Y ahí fue que entendí, ya después de haberme leído como tres libros, y hasta la cabeza me dolía de entender todos esos conceptos, porque en la mayoría de los libros que nos decían, anda a leer el libro tal, anda a leer el libro tal, la lectura era un poco matemática. Estas expresiones hacían unas demostraciones medias técnicas, súper técnicas, en las cuales los procesos matemáticos te los daban implícito. ¿Qué significa implícito? Que tú hacían como 6 7 procesos simultáneos y mezclaban tantas definiciones que si tú no estabas al nivel, no ibas a entender esas definiciones. Eran libros muy avanzados que nos mandaba a leer ese señor. Entonces, cuando ya después comprendí este bosquejo, vi que esto es solamente un modelo, un esquema, ¿sí? Un modelo, un esquema. Yo creo que el profesor esa vez fue un poquito duro conmigo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la formación, de la experiencia que yo tengo y les comparto, de lo que involucra este aspecto, ¿no? Recuerden, esto es un modelo, ¿sí? No es 100% lo que refleja la economía. Acuérdense que la economía es una ciencia social, y una ciencia social involucra el comportamiento de las personas, ¿sí? Y los seres humanos en ocasiones somos medios irracionales para comprar, para adquirir las cosas. Les doy un ejemplo. Nosotros sabemos que tomar cola es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cola tiene ácido ascórbico. Bueno, tiene un ácido, tiene un tipo de ácido que destruye la capa protectora de los huesos. Es decir, las personas que toman mucha cola, con el pasar de los dientes, van a sufrir de problema de calcio, y lo más probable es que lo primero que se hace es que se les caigan los dientes. Ustedes se encuentran una persona que toma mucha cola, por lo general tiene problemas de caries. Des en cuenta. Entonces, además de eso, de que tiene azúcar, o sea, sabemos que es dañina, y a pesar de que sabemos que es dañina, nosotros la tomamos, ¿sí? Y por ejemplo, sabemos de que el fumar causa consecuencias nocivas a la salud, y a las personas les gusta fumar. Eh, Sabemos, por ejemplo, que las drogas son dañinas, son adictivas, son perjudiciales, y aún así, miren el tema que hay con la droga, de que hay tanto contrabando, hay tanta situación, y que se sigue vendiendo a gran escala. Entonces,
muchas veces el ser humano es irracional. O sea, una persona racional dice, no, pues esto me hace daño, yo no lo voy a utilizar. Esto me perjudica, yo no lo voy a consumir. Esto destruye el medio ambiente, yo no lo voy a dañar. Entonces, eh, eso es lo que estudia la economía, el comportamiento de las personas y cómo estas personas manejan sus escasos recursos. Y en la macroeconomía lo hace de una manera mucho más agregada, de una manera mucho más general, de una forma mucho más globalizada, ¿no? Y estudiosos en la materia han tratado de reflejar ese comportamiento a través de modelos. Entonces, esto lo que estamos aprendiendo es un modelo, es un comportamiento teórico basado en la matemática y en la observación de los datos que nos indica cómo es que se va generando cada uno de estos comportamientos, ¿sí? Entonces, recuerden, esto es una postura de tipo keynesiano, ¿no? ¿Sí? Eso ustedes de repente habrán escuchado en la televisión, en los medios o en los comentarios de uno u otro miembro público o de algún otro periodista o no sé, que comentan acerca de los escenarios que se dan y comienzan a decir, uno dice está bien, otro dice está mal. Bueno, son temas muy diversos debido a que el comportamiento para una persona va a ser diferente al comportamiento de otra persona. Muchas veces están sesgados por los intereses personales. Por ejemplo, les doy un ejemplo, por citarles un ejemplo, quien tiene un negocio que se beneficia de la destrucción de árboles, no le va a interesar el medio ambiente, no le va a interesar la conservación de los árboles. Dicen, no, pues si se beneficia de la destrucción del árbol, ¿por qué va a tener que cuidar los árboles si necesita los árboles para seguir generando producción? Entonces, todas esas cuestiones y obviamente va a utilizar todas las medidas que lleguen a eso, pues, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que sesgan un comportamiento racional, la economía trata de analizarlo, trata de estudiarlo. ¿Por medio de qué? Por medio de modelos. Y lo que nosotros estamos aprendiendo aquí son modelos. Modelos que explican el comportamiento. Aquí, este modelo de la curva IS, ¿qué es lo que está recogiendo? Está recogiendo qué es lo que pasa con dos variables, producción y tasa de interés, ¿sí? Fue reconocido porque obviamente lo que él manifestaba se daba, pues, ¿no? Se daba bajo ciertos patrones y eso se podía reflejar. Por eso. Pero también fue criticado porque sí se daba bajo ciertas condiciones, pero no siempre se daba. Entonces el modelo ISLM fue altamente custodiado. Inclusive hubo un personaje que ganó un premio Nobel, porque él tomó el mismo esquejo de la curva IS, el mismo bosquejo que plantea Keynes, y le incorpora otra variable, que eso lo vamos a aprender en el segundo parcial, ya cuando veamos los casos como una economía abierta, y él demostró de que eso se cumple, pero también bajo escenarios específicos, ¿sí? Bajo escenarios más específicos. Y ese señor lo que hizo fue simplemente a la ecuación de ISLM le agregó una variable y comenzó a explicar y, y se da tanto así a rajatablas de que le dieron un premio Nobel por haber demostrado esos conceptos, ¿no? Entonces, tomamos eso con respecto a la curva IS, que ya hemos visto. De ahí vamos con respecto a alguna pregunta antes de pasar a la curva LM. ¿Alguna pregunta hasta allí? Miren que hemos recapitulado, me he tomado la molestia de recapitular todos estos conceptos porque yo en lo personal los considero muy importantes, que ustedes no solamente los aprendan, sino que los dominen, tengan una amplia percepción, un amplio conceptos. Yo les voy a decir otro ejemplo, otra experiencia personal. A mí, yo cuando era estudiante de la universidad, no, mucho antes de ser estudiante de la universidad, cuando estaba en el colegio, una de las cosas que menos me gustaba era el inglés. Mi mamá, yo me iba tan mal en el inglés en el colegio,
Yo no sé cómo hacía para pasar esa materia. Yo nunca, no quería aprenderme esos verbos, yo no entendía. Para mí era ridículo aprender eso. Yo decía, ¿para qué si eso no me sirve? Y a mí, mis padres, mi mamá principalmente me inscribía en cursos de Benedict, en Zenfo, para que y esos cursos los dejaba botados. Era como el típico estudiante que no quiere estudiar y que vaya zapateando más o menos. Y cuando estuve en la universidad, para poderme graduar, me pedían que saque la suficiencia de inglés. Imagínense, una persona que no detestaba estudiar inglés, tenía que sacar la suficiencia. Si no sacaba la suficiencia en inglés, sencillamente no me graduaba. Era un requisito para poderme graduar. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Tuve que meterme a unos cursos intensivos. Yo recibía 5 horas diarias de clase de inglés. O sea, cada curso duraba 2 semanas, 5 horas de clase. Ustedes imagínense lo que es recibir 5 horas de clase. Y aparte de eso, te recibía 3 horas diarias de actividades complementarias que tenía que hacer sí o sí, si quería al menos completar los puntajes básicos para poder pasar el examen, sin necesidad de un o sea, para poder pasar el curso sin necesidad de un examen. Entonces, yo prácticamente estaba 8 horas diarias en un ambiente donde no me hablaban español. Porque dentro del instituto, bueno, sí, porque era el Instituto de Lenguas Extranjeras, dentro del instituto que estaba en la universidad, todos, desde el personal administrativo, desde el personal que te atendía en ventanilla, en secretaría, todos te hablaban en inglés, decían, estos son estudiantes de inglés, de inglés, y todos te hablaban en inglés, de manera que si yo quería pedir información, al menos cuando se daban esos cursos intensivos que eran en vacaciones, no me hablaban en castellano, yo tenía que obligadamente hablar en castellano. Y les digo que, bueno, esa situación me sirvió porque, gracias a Dios, pude realizar mi tesis, y tuve que hacer una tesis en inglés. Fue un tema no muy técnico, un tema más de tipo general. Pude sustentar la tesis porque tuve que exponerla frente a un jurado que analizó lo que yo expuse, me hicieron preguntas, tuve que defender mi postura. Entonces fue una situación que me favoreció bastante porque podría decir que eso me dio las bases de lo que actualmente conozco de inglés. Entonces yo un poco aplicando ese ejemplo de que a través de estar constantemente revisando y revisando y revisando y revisando, uno termina aprendiendo, ¿no? Entonces, por eso es que enfatizo constantemente estos conceptos, porque tengo la seguridad de que si ustedes al menos prestan atención dentro de las clases, de estar revisando una vez y otra vez los mismos conceptos, se van a ir afianzando y van a tener algo se les va a quedar, algo van a terminar aprendiendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan sobre lo que era la curva IS? Bueno, no hay preguntas. Vamos, ya me queda 5 minutos. Bueno, sí, continúo nomás. Vamos a ver, vamos a continuar viendo lo que trataba la curva LM. Ya hemos conversado bastante de la curva IS. Entonces, vamos a ver, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué me pueden argumentar de lo que es la curva LM? ¿En qué consiste esta curva LM? A ver, Aushai, yo veo que siempre es Aushai y Eric. Ya, vamos a escuchar a la señorita Verónica, pero también me gustaría escuchar a otros personajes, ¿no? Que participen. A ver, a Kevin que empiece a hablar, ¿ya? Vamos, Kevin. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de lo que es la curva LM? Tienes la palabra. ¿Me escucha, profe? Buenos días. Sí, buenos días. Ya bueno, yo tengo entendido de que la curva LN es como... LM. ¿Mandé? LM. LN, sí. N, no es N, es M de mamá. M. Eso ahí. Bueno, pertenece a más o menos, está también referido a lo que es el modelo IS, No, en el no es que el se modelo muestran IS, es el combinaciones, modelo LM. en el que se muestran combinaciones de renta, tipo de intereses
y donde el mercado monetario está en un equilibrio, Ya, donde se representa la situación del dinero que se demanda en una economía igual al dinero ofertado en una economía. correcto. Por ahí va el pensamiento. Listo, gracias. Yo vi que creo que Stephanie también alzó la mano. Stephanie, ¿qué nos puedes aportar tú? Que analiza la masa monetaria y de interés. Listo, gracias Stephanie. Entonces, se te escucha un poquito entrecortado, pero si no me equivoco, tú mencionabas que analiza la tasa de interés. Sí, efectivamente, aquí esta curva analiza la tasa de interés y cómo esta se comporta con respecto a los niveles de producción, ¿no? Pero esto cuando están en equilibrio con el mercado de dinero. ¿Sí? Acuérdense que la curva IS mostraba combinaciones. ¿Mostraba combinaciones de qué? Voy a ponerlas acá para que ustedes lo recuerden. ¿De qué? De la tasa de interés y niveles de producción. ¿Sí? En cambio acá tenemos que va a ser exactamente lo mismo. Va a mostrar los equilibrios entre las tasas de interés y niveles de producción. También hace lo mismo. Pero tales que va a considerar otras variables. La curva IS considera la variable producción, ¿sí? Solamente la variable producción, pero la variable producción es decir, el PIB, considerando los niveles de inversión, porque es donde ahí se ve el efecto de la tasa de interés en mayor medida. Y considerando qué cosa también, considerando lo que es la oferta agregada. Entonces, la oferta agregada es prácticamente el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, analiza esos dos efectos, esas combinaciones ante las tasas de interés. En cambio, la curva LM analiza otros aspectos más. Por ahí he estado mencionando lo que es la demanda de dinero, ¿no? ¿Quién me puede decir complementar los conceptos que estamos hablando acerca de la curva LM? Atrévanse a participar. Si se equivocan, no se sientan mal. Aquí estamos es para aprender, ¿no? Muchas veces, para llegar a dominar un concepto, hay que intentarlo varias veces. Yo les voy a compartir otra experiencia personal. En la casa, bueno, mis padres sabían manejar herramientas, ¿no? Mi abuelito era ebanista, entonces mi papá también manejaba un poco de electricidad, de mecánica, entonces sabía de algunas cosas. Y yo les acompañaba cuando hacían sus actividades. Me acuerdo a mi papá le gustaba hacer la parte eléctrica, arreglar. Y en lo personal yo me compré un taladro y me puse a hacer conexiones en la casa, ¿no? Un poco rudimentarias. Al comienzo imagínense que para poner un artefacto que es de 2 huecos, dejaba la pared que parecía que le habían avaliado. Un montón de huecos porque todo me quedaba chueco. Y era, se hueca, ya se hueco. Pero con la práctica, obviamente, ya en la actualidad se me hace más fácil coger y no me demoro ni mucho tiempo. Pero todo fue un proceso. Entonces, obviamente, cuando uno no sabe, es difícil dominarlo. Entonces, eso, no tengan recelo, ¿no? Atrévanse. Ya se nos acaba el tiempo, ya en cualquier momento se corta la sesión. Entonces, vamos a reiniciar la sesión para continuar con estos conceptos, ¿no?